Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman. Sí, el actor turco que ha robado corazones en todo el mundo. ¿Y de qué vamos a hablar exactamente? Pues vamos a descubrir el secreto de su felicidad, esa energía que irradia y que lo hace tan carismático. Además, vamos a echar un vistazo a lo que ocurrió entre bastidores en los sets de grabación. Prepárense para chismes, anécdotas y quizás incluso alguna revelación inesperada. Pero antes de que empecemos, si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Can Yaman, un nombre que resuena con pasión, talento y por supuesto, mucho atractivo. Pero más allá de su innegable belleza física, hay algo más que lo hace tan especial. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué lo hace feliz? Esas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Para entender el secreto de su felicidad, creo que es importante mirar un poco su trayectoria. No fue un camino fácil y predecible hacia la fama. De hecho, Can Yaman comenzó su carrera profesional en un campo muy diferente al de la actuación. Se graduó en Derecho y trabajó como abogado durante un tiempo. Imagínense Can Yaman en un juzgado, defendiendo casos. Aunque seguramente también habría robado más de un corazón en la sala. Pero como la vida tiene esas sorpresas maravillosas, Can descubrió su verdadera pasión, la actuación. No fue una decisión fácil, por supuesto. Dejar una carrera estable para perseguir un sueño requiere valentía. Y esa valentía, creo yo, es una de las claves de su felicidad. Está haciendo lo que ama, y eso se nota en cada papel que interpreta. Pero volvamos al tema central, ¿cuál es ese secreto de la felicidad de Can Yaman? Después de investigar un poco, de leer entrevistas, de ver vídeos detrás de cámaras y de escuchar lo que dicen sus compañeros de trabajo, creo que puedo resumirlo en algunas cosas clave. En primer lugar, creo que Can Yaman es una persona que vive intensamente el presente. No se preocupa demasiado por el pasado, ni se estresa demasiado por el futuro. Se enfoca en el aquí y ahora. Y eso se refleja en su trabajo. Cuando está en un set de grabación, está completamente inmerso en su personaje, en la escena que está interpretando. Se entrega por completo, y eso es algo que el público puede sentir. En segundo lugar, creo que Can Yaman es una persona muy agradecida. Agradecida por las oportunidades que ha tenido, por el éxito que ha logrado, por el apoyo de sus fans. Y esa gratitud se manifiesta en su actitud. Siempre tiene una sonrisa en el rostro, siempre está dispuesto a saludar a sus fans, a firmar autógrafos, a tomarse fotos. Sabe que su éxito se debe en gran parte al apoyo del público, y lo valora mucho. En tercer lugar, y esto es algo que he notado mucho en sus entrevistas, Can Yaman es una persona muy perseverante. No se rinde fácilmente. Ha tenido que superar obstáculos, ha tenido que enfrentarse a críticas, ha tenido que luchar por sus sueños. Pero nunca se ha dado por vencido. Y esa perseverancia, esa determinación, es lo que lo ha llevado a donde está hoy. Y hablando de obstáculos y de dificultades, vamos a entrar un poco en lo que sucedió en el plató, en el detrás de cámaras. Porque, como sabemos, la vida de un actor no es todo glamour y alfombras rojas. Hay mucho trabajo duro, mucho estrés, muchas horas de grabación. He escuchado algunas historias interesantes sobre lo que pasó en los sets de grabación de sus series más famosas. Por ejemplo, durante la grabación de Erkencikus, la serie que lo catapultó a la fama internacional, se dice que Can Yaman era un perfeccionista absoluto. Se involucraba en cada detalle, desde el vestuario hasta el guión. Quería que todo fuera perfecto, y eso a veces generaba tensión en el set. Pero también se dice que era muy divertido y que tenía una gran química con su coprotagonista, Demet Özdemir. De hecho, la relación entre ellos era tan buena que muchos fans pensaron que estaban saliendo en la vida real. Luego, durante la grabación de Bay Jane, hubo algunos problemas de logística debido a la pandemia. Las grabaciones tuvieron que interrumpirse varias veces, y eso generó mucho estrés en todo el equipo. Pero Can Yaman, según cuentan, se mantuvo positivo y trató de animar a todos. Incluso organizaba cenas y actividades para que el equipo se relajara y se divirtiera.
Y más recientemente durante la grabación de Viola come il mare en Italia, Can Yaman tuvo que aprender italiano en tiempo récord. No fue fácil, por supuesto, pero se dedicó por completo a ello. Tomaba clases todos los días, practicaba con sus compañeros de trabajo y, según dicen, incluso hablaba italiano en sus sueños. Pero más allá de las dificultades y los desafíos, lo que más me llama la atención de Can Yaman es su capacidad para conectar con la gente. Tiene un don para hacer sentir a los demás especiales y valorados. Y creo que eso es algo que lo hace realmente feliz. Sabe que su trabajo como actor tiene un impacto en la vida de las personas, que puede hacerlas reír, llorar, soñar. Y eso lo llena de orgullo y de satisfacción. Entonces, si tuviera que resumir el secreto de la felicidad de Can Yaman, diría que se trata de vivir el presente, de ser agradecido, de ser perseverante y de conectar con la gente. Se trata de hacer lo que amas, de seguir tus sueños y de no rendirte nunca. Creo que Can Yaman es un ejemplo a seguir. Nos demuestra que es posible ser feliz, incluso en medio de las dificultades. Nos enseña que la clave está en la actitud, en la forma en que enfrentamos la vida. Y nos recuerda que el éxito no lo es todo, que lo más importante es ser fiel a uno mismo y hacer lo que te hace feliz. Y ahora, antes de que me vaya, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el secreto de la felicidad de Can Yaman? ¿Tienen alguna anécdota o historia que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco ampliación, el viaje de Can Yaman, más allá del atractivo físico asterisco asterisco. Ok, aguanten un momento. Sé que todos estamos aquí por Can Yaman, el hombre, el mito, la leyenda turca. Pero vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Porque quedarnos solo en la superficie sería un pecado, un crimen contra el buen periodismo de chismes y admiración. Como les dije, la historia de Can es mucho más que un cuento de hadas con un final feliz. Imaginen la presión, un joven abogado con un futuro supuestamente seguro, de repente decide darle un giro de 180 grados a su vida y lanzarse al volátil mundo del espectáculo. Eso, amigos míos, requiere un par bien puestos. Pero, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? En varias entrevistas, Can ha hablado de una sensación de vacío en su vida como abogado. Sentía que no estaba utilizando todo su potencial, que le faltaba algo. Y ese algo lo encontró en la actuación. La posibilidad de transformarse en otra persona, de contar historias, de conectar con el público a un nivel emocional, lo cautivó por completo. Pero el camino no fue fácil. Al principio, Can tuvo que lidiar con la incredulidad de su familia y amigos, quienes no entendían su repentino cambio de rumbo. También tuvo que enfrentarse a la falta de experiencia y a la competencia feroz en el mundo de la actuación. Tuvo que tomar clases, practicar sin parar y someterse a audiciones interminables, con la esperanza de conseguir una oportunidad. Y esa oportunidad llegó con sus primeros papeles en la televisión turca. Aunque no fueron protagónicos de inmediato, Can aprovechó al máximo cada uno de ellos para aprender y mejorar. Trabajó duro, se involucró en cada detalle y demostró su talento. Y poco a poco fue ganándose el respeto de la industria y el cariño del público. Asterisco asterisco Erkencikus, el despegue de una estrella asterisco asterisco. Pero fue con Erkencikus que Can Yaman se convirtió en una estrella internacional. Su interpretación de Candibit, un fotógrafo aventurero y apasionado, conquistó a millones de personas en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, y Can se convirtió en uno de los actores más populares de Turquía. Y aquí es donde entramos en el terreno de los chismes jugosos. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable en la pantalla, y eso alimentó los rumores de un romance en la vida real. Aunque ninguno de los dos confirmó ni negó nada, los fans estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos. Pero más allá de los rumores, lo que es innegable es que Can y Demet trabajaron muy duro para que Erkencikus fuera un éxito. Pasaban largas horas en el set, ensayando, grabando y perfeccionando cada escena.
Y su dedicación y profesionalismo se reflejaron en el resultado final. *** El lado perfeccionista de Can y los desafíos en el set ***. Volviendo al tema del perfeccionismo de Can, varios miembros del equipo de producción de Erkenciskus han contado que era muy exigente consigo mismo y con los demás. Quería que todo estuviera perfecto, desde el vestuario hasta la iluminación. Y eso a veces generaba tensión en el set, especialmente cuando no estaba de acuerdo con las decisiones del director o de los guionistas. Pero a pesar de su perfeccionismo, Can también era conocido por su sentido del humor y su capacidad para animar el ambiente. Era muy divertido, le gustaba gastar bromas a sus compañeros de trabajo y siempre estaba dispuesto a echar una mano. Y eso hacía que trabajar con él fuera una experiencia agradable y enriquecedora. En cuanto a Bailey, la pandemia representó un desafío enorme para todo el equipo. Las grabaciones tuvieron que interrumpirse varias veces debido a los contagios, y eso generó mucha incertidumbre y estrés. Pero Can Yaman, una vez más, se mantuvo positivo y trató de levantar el ánimo de todos. Organizaba cenas al aire libre, juegos y otras actividades para que el equipo se relajara y se divirtiera. Y su actitud optimista ayudó a superar los momentos más difíciles. *** Viola come il mare conquistando Italia y aprendiendo un nuevo idioma ***. Y ahora hablemos de Viola come il mare, la serie italiana que protagonizó Can Yaman. Este proyecto representó un nuevo desafío para él, ya que tuvo que aprender italiano en tiempo récord. No fue fácil, pero Can se dedicó por completo a ello. Tomaba clases todos los días, practicaba con sus compañeros de trabajo y, según dicen, incluso soñaba en italiano. Pero además de aprender el idioma, Can también tuvo que adaptarse a una nueva cultura y a un nuevo estilo de trabajo. Las costumbres italianas son diferentes a las turcas, y Can tuvo que aprender a desenvolverse en un entorno desconocido. Pero lo hizo con éxito, y se ganó el cariño del público italiano. *** Más allá de la pantalla, el compromiso social de Can Yaman ***. Pero Can Yaman no es solo un actor talentoso y atractivo. También es una persona comprometida con causas sociales. Ha participado en campañas de concienciación sobre el cáncer, ha apoyado a organizaciones benéficas que ayudan a niños necesitados y ha alzado su voz en contra de la violencia de género. Can cree que como figura pública tiene la responsabilidad de utilizar su plataforma para hacer el bien. Y lo hace de manera activa y comprometida. No se limita a donar dinero o a publicar mensajes en las redes sociales. Participa en eventos, visita hospitales y se involucra personalmente en las causas que le importan. *** El secreto de la felicidad, una combinación de pasión, gratitud y conexión humana ***. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el secreto de la felicidad de Can Yaman? Creo que es una combinación de varias cosas. En primer lugar, la pasión por su trabajo. Can ama actuar y se entrega por completo a cada papel que interpreta. En segundo lugar, la gratitud por las oportunidades que ha tenido y por el apoyo de sus fans. Can sabe que su éxito se debe en gran parte al público, y lo valora mucho. Y en tercer lugar, la conexión humana. Can tiene un don para conectar con la gente, para hacer sentir a los demás especiales y valorados. Y eso lo llena de alegría y satisfacción. Can Yaman es un ejemplo a seguir. Nos demuestra que es posible ser feliz, incluso en medio de las dificultades. Nos enseña que la clave está en la actitud, en la forma en que enfrentamos la vida. Y nos recuerda que el éxito no lo es todo, que lo más importante es ser fiel a uno mismo y hacer lo que te hace feliz. Y también es una prueba de que con trabajo duro, perseverancia y una buena dosis de carisma, se puede conquistar el mundo. *** Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que me falta algún ingrediente en la fórmula de la felicidad de Can? Déjenme sus comentarios abajo. Y no olviden suscribirse y darle a la campanita para más chismes jugosos y análisis profundos de nuestras estrellas favoritas, ***. Hasta la próxima y recuerden, la felicidad se encuentra en los pequeños momentos, en la pasión por lo que hacemos y en las conexiones que creamos. Besos a todos.